quiero comenzar como por unas indicaciones generales. Miren, la primera es que sin contar esta clase nos faltan 2 clases para terminar la primera unidad. Es decir, si todo marcha normalmente, la semana entrante terminaríamos la primera unidad. De acuerdo con lo que habíamos planeado, eso significa que la semana siguiente tendríamos el primer parcial correspondiente al tema de la primera unidad, que sería el viernes de esa semana, es decir, el viernes 4 de octubre. Listo, si todo marcha según lo planeado, el viernes 4 de octubre tendremos el primer parcial de la materia para que lo tengan en cuenta. En segundo lugar, quiero hacer una aclaración con respecto a algo que discutimos la clase anterior que posiblemente no quedó suficientemente claro. Hoy vamos a definir con precisión lo que son propiedades físicas en los continuos. Y en términos de esas propiedades físicas vamos a interpretar las 3 propiedades que mencionamos la clase anterior, es decir, continuidad, homogeneidad e isotropía. Lo que les quiero aclarar es que en adelante, cuando digamos que un medio continuo es homogéneo, vamos a considerar que lo es solo si tiene propiedades físicas, enseguida preciso el término, propiedades físicas idénticas en todas partes, todas las propiedades físicas. Yo les aclaro eso también por escrito. Y la isotropía, bueno, les había dejado una tarea que enseguida discutimos. Lo que sucede es que a lo largo de esta materia no siempre vamos a requerir que los continuos sean homogéneos. Siempre vamos a requerir la propiedad de continuidad, es decir, en esta materia no nos vamos a salir del estudio de materiales que sean continuos. ¿Listo? Entonces la propiedad de continuidad siempre va a estar presente. Pero la propiedad de homogeneidad no siempre la requerimos, ¿cierto? Eso lo veremos a lo largo de los análisis que hagamos. La propiedad de isotropía tampoco la requerimos siempre. O sea, en algunos casos vamos a requerir que los continuos sean isótropos con respecto a alguna propiedad, pero no siempre para estudiar mecánica de continuos se requiere que los materiales sean isótropos. ¿Listo? Esa es la aclaración que quería hacer. Y de paso, revisemos una pregunta que les había dejado como tarea. Yo les había preguntado si es posible que un continuo sea isótropo y anisótropo al mismo tiempo. ¿Qué pensaron? ¿Quién tiene una respuesta para eso? O sea, ¿es posible que un continuo sea isótropo y anisótropo al mismo tiempo? Es decir, que un continuo tenga la propiedad de la isotropía y la anisotropía al mismo tiempo. ¿Eso es posible? Por allí vi como un gesto de sí es posible. La respuesta es que sí. O sea, uno sí puede decir que un continuo es isótropo y anisótropo al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué? Recuerden que la isotropía se define con respecto a otra propiedad. O sea, no tiene sentido hablar de isotropía sin tener en cuenta otra propiedad con respecto a la cual uno esté definiendo esa isotropía. Entonces es posible que uno tenga un continuo que sea isótropo con respecto a una propiedad y anisótropo con respecto a otra. Entonces, dependiendo del problema de estudio, pues uno considerará que el material es isótropo o no, dependiendo de la propiedad con respecto a la cual esté definiendo la isotropía. Esa es como la respuesta a la tarea 3 que habíamos puesto la clase anterior. Bueno, ahora entrando en el tema de
esta clase, hoy vamos a hablar de lo siguiente. La pregunta central de esta clase es ¿cómo varían las propiedades físicas en un continuo? Esa es una pregunta muy general que nos interesa responder a los ingenieros en muchas aplicaciones. Nos interesa, repito, estudiar cómo varían las propiedades físicas en un continuo. Esa es la pregunta central de la clase. Respondiendo a esa pregunta, vamos a hablar de una suposición que es fundamental en el continuo. Digamos, una suposición que es central al tema de la mecánica de los continuos. Esa suposición nos va a permitir aprovechar un teorema de las matemáticas, que es el teorema de Taylor. Más adelante les mostraré cómo vamos a aprovechar ese teorema. Y por el camino también hablaremos de una clasificación de las propiedades físicas que vamos a estudiar en esta materia en dos categorías, en propiedades físicas que son extensivas y propiedades físicas que son intensivas. Ese es brevemente el contenido de la clase de hoy. Entonces, todo esto es para avanzar en la construcción de un modelo matemático de los continuos. Miren, a nosotros los que nos interesa construir ese puente que ven ahí, es decir, pasar de lo conceptual, pasar de este concepto del continuo que hemos estado discutiendo a modelos matemáticos. Digamos que la razón de eso es evidente, es que nosotros como ingenieros necesitamos hacer cuentas, o sea, necesitamos hacer cálculos, necesitamos obtener números, necesitamos cuantificar variables. Para hacer todo eso necesitamos modelos matemáticos de los continuos que estemos estudiando. Entonces, esta clase es, digamos, el comienzo de esa construcción de los modelos matemáticos de los continuos, es el comienzo de ese proceso de pasar de un concepto de continuo, como lo hemos venido discutiendo en las clases anteriores, a un modelo matemático sobre el que podamos hacer cálculos, por ejemplo. Entonces, para hacer eso quiero que primero que todo precisemos bien lo que vamos a tratar aquí como propiedad física. O sea, toda la materia, a lo largo de todo el curso vamos a hablar de propiedades físicas de los continuos, diversas propiedades. En las clases anteriores yo había hablado de cantidades físicas como un término todavía muy general, pero quiero que ya asumamos a partir de ahora el término propiedad física. Ahora, ¿qué es una propiedad física? Es cualquier característica de un continuo que se pueda medir en un momento dado, sin cambiar la composición del material, sin cambiar la composición química. Nosotros nos vamos a concentrar en propiedades físicas. Por ejemplo, ¿esto qué implica? Que a las propiedades físicas les podemos poner valores numéricos. O sea, en un instante de tiempo, observando un continuo, nosotros podemos ponerle un valor numérico a una propiedad física. Podemos decir, por ejemplo, que la temperatura en un continuo, en un momento dado, es un valor numérico. Podemos decir que la velocidad de un continuo en un momento dado es un valor numérico. Podemos decir que la masa de un continuo en un momento dado es un valor numérico, es decir, les podemos poner valores a esas propiedades, las podemos cuantificar, ¿cierto? La lista de propiedades físicas que podríamos considerar en el estudio de los continuos es imposible de hacer, ¿cierto? Porque en última instancia depende de los problemas que estemos estudiando. Entonces, a esto vamos a llamar propiedades físicas. Yo en adelante seguramente diré propiedades, simplemente, pero va a quedar implícito que estoy hablando de propiedades físicas. En esta materia no estudiamos propiedades químicas, es decir, no consideramos, por ejemplo, procesos de cambio en la composición química de los materiales, nos limitamos a propiedades físicas. Entonces,
Ejemplos de esas propiedades son los que estaba mencionando, como masa. Nosotros podemos ponerle un valor a la masa en un momento dado, velocidad, densidad, y aquí quiero también aclarar el término. En adelante, cuando digamos densidad, vamos a estar hablando de densidad de masa, ¿cierto? Implícitamente, a menos que se diga lo contrario. Entonces yo seguramente diré y ustedes dirán densidad, y cuando hagamos eso estaremos hablando de densidad de masa. Hago la aclaración porque no solo existe densidad de masa, uno podría hablar también de densidad de energía, pero en adelante cuando digamos densidad va a ser densidad de masa. Esa es otra propiedad física de los continuos. La temperatura también lo es, la energía, el momentum lineal. Yo le puedo asignar un valor al momentum lineal en un continuo en un momento dado, ¿cierto? Y eso me sirve para caracterizar el continuo, es una característica del medio continuo. Volumen también lo es, presión, calor específico, etc. Noten, repito, que todas estas propiedades se pueden cuantificar, ¿cierto? Cuantificar quiere decir que se les puede asignar valores cuantitativos, números. Ahora, esas propiedades físicas en general se pueden clasificar en dos grandes categorías, unas que se llaman propiedades extensivas y otras que se llaman propiedades intensivas. La diferencia entre unas y otras está en su dependencia del tamaño del sistema o de la cantidad de material. Es decir, las propiedades extensivas sí dependen del tamaño del sistema o de la cantidad de material. En contraste, las propiedades intensivas no dependen del tamaño del sistema ni de la cantidad de material. Lo miramos mejor aquí con un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en estas propiedades físicas que ustedes ven ahí. Pensemos, por ejemplo, en la masa. Si yo tengo un continuo, un cierto continuo definido como un sistema, por ejemplo, como una región del espacio donde hay, por ejemplo, agua, que es el ejemplo de continuo que más hemos usado, y yo cambio el tamaño del sistema, ¿cierto? Agrando ese volumen, ¿qué creen que pasa con la masa? ¿Va a cambiar o no? ¿Es sensible a eso? Claro que sí, depende, la masa depende del tamaño del sistema. Seguramente un sistema más grande, un sistema con mayor cantidad de material, pues tiene más masa. Esta es entonces una propiedad extensiva, ¿cierto? Pongámosle aquí una letra E de extensiva. El peso, ¿qué creen que pasa con el peso? Si cambio el tamaño del sistema o cambio la cantidad de material, bueno, es inmediato, es evidente que el peso cambia, o sea que esta es otra propiedad extensiva. ¿Qué pasará con el volumen? Casi que el volumen en sí mismo es una definición del tamaño de un sistema, ¿cierto? Entonces un volumen más grande pues implica un cambio en el tamaño del sistema, o sea que el volumen también es una propiedad extensiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la velocidad? Necesariamente un sistema más grande en comparación con un sistema más pequeño tiene una velocidad más alta o más baja. No necesariamente, en realidad la velocidad no depende del tamaño del sistema ni de la cantidad de material que haya. Es decir, la velocidad es una propiedad ¿qué? Intensiva. La viscosidad, ¿han oído hablar de esta propiedad? De esa propiedad hablaremos con más cuidado en la unidad 4, que es de mecánica de fluidos, pero la viscosidad por ahora digamos que es una propiedad inherente a los fluidos, es una característica de los fluidos que tampoco depende de la cantidad de materia que haya ni de el tamaño del sistema. Entonces la viscosidad sería una propiedad intensiva. La temperatura, ¿qué creen que pasa con la temperatura? ¿Extensiva o intensiva?
¿Es intensiva? Tampoco, depende. Ustedes ven un sistema más grande o más pequeño y eso no implica que necesariamente uno u otro tenga una mayor temperatura, ¿cierto? Entonces, esta es una propiedad intensiva. La densidad es una propiedad intensiva también, es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de material, del tamaño del sistema. Y la energía, ¿qué creen que pasa con la energía? La energía sí es una propiedad que depende del tamaño del sistema y de la cantidad de material presente, entonces la energía es una propiedad extensiva. Bueno, y asimismo podemos clasificar las diferentes propiedades físicas. Esto es importante en muchos análisis. La semana entrante vamos a hacer una consideración adicional, y es que algunas propiedades extensivas tienen además otra característica, y es que son conservativas, se conservan, y eso es lo que da lugar a los principios de conservación. Y ese será el tema de la clase entrante. Por ahora simplemente tener clara la distinción entre unas y otras. Ahora, recuerden de las clases anteriores que esas propiedades físicas de los continuos, uno, requieren unidades, si ustedes han estado repasando unidades juiciosamente, y dos, se pueden representar mediante diferentes, digamos, entidades matemáticas. Podemos representar algunas de esas propiedades físicas con escalares, con vectores o con tensores. Aprovecho aquí para hacer otra aclaración del lenguaje, y es que estrictamente un escalar y un vector también son tensores. O sea, un escalar estrictamente es un tensor de orden 0, un vector es un tensor de orden 1, y hay tensores de orden n, ¿cierto? Nosotros en esta materia vamos a decir tensores refiriéndonos específicamente a tensores de orden 2. Un tensor de orden 2 es una matriz, o sea, se puede representar como una matriz, veremos más adelante. Entonces, cuando acá digamos tensor, implícitamente nos estaremos refiriendo a tensores de orden 2, que son los que estudiaremos en la materia. Cuando hablemos de vectores o escalares, diremos sencillamente vectores o escalares. Listo, para tener claro el lenguaje. Ahora, como esas propiedades físicas se pueden representar mediante escalares, vectores o tensores, entonces resulta que nosotros en los continuos podemos tener campos. Por ejemplo, un campo escalar. ¿Qué es un campo escalar? O un campo escalar más bien es una regla que le asigna a cada punto del espacio, cualquier punto en este espacio que ustedes ven ahí, digamos que ese es el continuo, cualquier punto como este que indique ahí, tiene un valor que es un escalar, que puede ser el valor de una propiedad, y en cada punto de esa región, que es el continuo que estamos estudiando, hay un valor que es escalar. Ustedes pueden hacer eso mediante funciones, ¿cierto? Una función de 3 variables haría eso, una función de 3 variables me produciría un escalar en cada región de ese dominio. Algunas propiedades físicas de los continuos las vamos a representar con campos escalares. Por ejemplo, ¿cuál de las propiedades anteriores podríamos representarla aquí con un campo escalar? Por ejemplo, la temperatura, o sea, yo podría tener una función que me diga cuánto es el valor de la temperatura en cada punto de esa región. Eso lo podemos interpretar como un campo escalar de temperatura, ¿cierto? Una función que asigna un valor de temperatura a cada punto del espacio. Pero a veces no basta con escalares, entonces puede que lo que necesitemos sea un campo vectorial. Por analogía con lo que acabo de decir, un campo vectorial lo que hace es en cada punto asignar no un escalar, sino un vector. Eso es un vector, créanme. Y así en todos los puntos de
esa región para donde está definido el campo vectorial. ¿Cómo se ve eso? Se ve, por ejemplo, así, miren, estos son campos vectoriales que representan la velocidad del flujo de un continuo que se está moviendo. Esto podría ser agua fluyendo. Y miren que al tener el campo vectorial yo tengo una descripción de cómo se está moviendo ese fluido, ¿cierto? Es evidentemente diferente el campo que ustedes ven a la izquierda, un campo mucho más ordenado, ¿cierto? De vectores aproximadamente paralelos, al campo que ustedes ven a su derecha, que es en el cual los vectores no son todos paralelos, sino que hay unas curvaturas diferentes. Campos como esos, campos vectoriales como esos, que representan una propiedad física que es la velocidad en diferentes puntos del espacio, sirven para representar, por ejemplo, el movimiento de continuos. Cuando uno estudia el flujo del agua en tuberías, por ejemplo, en lo que está pensando es en el campo vectorial de la velocidad en la tubería. Cuando uno estudia el movimiento del aire a través de la atmósfera, uno en lo que está pensando es en el campo vectorial de las velocidades del aire en la atmósfera. Y uno puede, mediante modelos matemáticos, dibujar esos campos para la atmósfera, para una tubería, para el agua que está fluyendo por un canal, para el agua que está fluyendo por un río, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, tema central de la mecánica de fluidos y las materias que se apoyan en la mecánica de fluidos. Pero a veces no es suficiente con un campo vectorial, es decir, a veces las propiedades físicas de los continuos no se pueden representar con vectores. Un vector no es suficiente para representar las propiedades físicas de los continuos. A veces lo que necesitamos es en cada punto asignar un tensor. Entonces en ese caso en cada punto lo que tendría no es un vector sino una matriz, ¿cierto? Un tensor estrictamente hablando. Eso pasa, por ejemplo, cuando estudiamos esfuerzos en los continuos. En la segunda unidad vamos a estudiar una propiedad física, un par de propiedades físicas que se representan con tensores, no con vectores ni con escalares. Este es un ejemplo de cómo se vería eso. O sea, en un punto del continuo lo que tengo no es un escalar, no es un vector, sino un tensor. Esta matriz que ustedes ven ahí, que estoy, a ver, yo la resalto para jugar con este tablerito. Esta matriz es el tensor que está asignado a este punto del continuo. Y así, en cada punto del continuo puedo tener un tensor. Lo que tendría entonces sería como un campo tensorial. Una manera de escribir estos campos es escribiendo funciones escalares para cada una de las componentes. Es decir, esto que está acá, cada una de estas, por ejemplo, sigma xx, la que acabo de encerrar, eso es un escalar. Cada una de las entradas de esa matriz es un escalar. Entonces yo podría tener, digamos, 9 funciones diferentes, escalares, cada una de las cuales me dice cuánto es el valor de cada una de las componentes del tensor en cada punto, ¿cierto? Esa es una manera de tratar matemáticamente un campo tensorial y de hecho así lo vamos a hacer. Entonces, en resumidas cuentas, lo que les quiero decir es que como ingenieros nos interesa estudiar diferentes propiedades físicas en los continuos. Esas propiedades físicas a veces se pueden representar con escalares, a veces con vectores, a veces con tensores. Necesitamos entonces campos escalares, vectoriales o tensoriales para definir esas propiedades en todo un continuo. Además, no solamente, esas propiedades no solo cambian con el espacio, o sea, no solo pasa
que una propiedad de un continuo sea diferente entre un punto del espacio y otro. También puede pasar que esas propiedades cambien con el tiempo. Entonces, es posible que una propiedad que en un momento dado tenga un valor en un punto, tenga un valor diferente en un instante de tiempo posterior. Esa variabilidad con el tiempo también se puede representar con funciones que dependen del tiempo. Entonces, llegamos a la pregunta central de la clase, ¿cierto? Que es cómo varían, y voy a agregar aquí, con el tiempo y o el espacio, las propiedades físicas en un continuo. ¿Cómo varían con el tiempo y o el espacio las propiedades físicas en un continuo? Sea que esas propiedades estén representadas por escalares, vectores o tensores. Es decir, ¿cómo varían con el espacio y o el tiempo esos tensores? ¿Cómo varían con el espacio y o el tiempo los escalares o los vectores? Sea cual sea la representación que tengamos de las propiedades físicas. Vamos a hacer dos cosas frente a esta pregunta en este momento. O sea, una, tratar de darnos cuenta por qué es tan importante esa pregunta. Y dos, vamos a comenzar a responder esa pregunta. Entonces, ¿por qué es tan importante esa pregunta? Quiero mostrarles eso con unos ejemplos. Lo que ustedes ven ahí es a la izquierda un esquema de una viga construida, por ejemplo, con concreto por ingenieros estructurales, y una serie de esquemas que representan cómo varían con el espacio, o sea, cómo varían a lo largo de la viga, ¿cierto? A lo largo del eje X, tres propiedades diferentes. O sea, esta figura que se llama cortante representa cómo varía con el espacio una propiedad que se llama cortante, ¿cierto? Ese es un efecto que sufre la viga como consecuencia de las fuerzas aplicadas. La tercera figura de arriba para abajo muestra el momento flector. Esa es otra propiedad física. Esa es una variable que también cambia con el espacio. Noten, por ejemplo, si ustedes tuvieran que decir dónde es máximo el momento flector en la viga, ¿dónde lo ven según ese esquema? O sea, aquí está el valor máximo del momento flector, en el centro de la viga. Eso conduce a los ingenieros a tomar decisiones. Por ejemplo, el esquema de abajo, que dice deflexión, muestra cómo pronostica un modelo matemático que se va a deformar esa viga. Es decir, muestra cómo va cambiando con el espacio a lo largo del eje X la deflexión de la viga. Entonces, si ustedes tuvieran que responder ¿dónde es máxima la deflexión? ¿Cuál es el punto de esa viga que va a sufrir la mayor deflexión? ¿Dónde queda según el esquema de abajo? Aquí, o sea, este punto es el punto de máxima deflexión y ahí incluso se puede calcular el valor, y eso es importante en ingeniería civil. Entonces miren que lo que se está haciendo ahí es analizando cómo cambia con el espacio una propiedad física. Si esa viga fuera un puente, si esa viga fuera de un puente y por encima de la viga estuvieran pasando camiones, entonces no sería lo mismo que no hubiera, digamos, ningún camión encima a que pasara un camión o a que pasara uno detrás de otro o que estuvieran pasando camiones con cierta frecuencia, ¿cierto? Ese paso de los camiones por encima de esa viga introduciría cambios con el tiempo en esos esquemas que ustedes ven ahí. O sea, esos esquemas variarían con el paso de los carros por encima, y entonces uno podría pensar
en un factor dinámico ahí, o sea, podría pensar en que esos esquemas además son función del tiempo, ¿cierto? Porque hay cargas que son dinámicas, como el paso de los carros por encima de esa viga. Bueno, cosas así analizan los ingenieros estructurales y con base en esos análisis toman decisiones como la que ustedes ven reflejada en la foto que ven en el extremo superior derecho. Esa foto muestra cómo está dispuesto el refuerzo en una viga, ¿cierto? Cómo decidió el ingeniero poner el refuerzo de acero que va dentro de la viga, qué tan espaciadas las varillas de acero, cuántas varillas de acero, etcétera, etcétera. Los ingenieros deciden eso analizando esquemas como los que ven a la izquierda, analizando la variación espacial de las propiedades físicas de ese continuo que es concreto. Entonces, por razones como esta, esa pregunta es muy importante. Por razones como esa es muy importante responder la pregunta de cómo varían ciertas propiedades físicas en los continuos. Pero no solamente es un asunto de ingeniería estructural, también es un asunto de fluidos. Lo que ustedes ven ahí es una prueba de laboratorio en la que están, digamos, induciendo un flujo de viento sobre una estructura. Esta prueba de laboratorio es para evaluar el comportamiento de unas estructuras hechas a escala, ¿cierto? Con un modelo físico. Esa es una representación a escala de un edificio sometido a un flujo de viento muy fuerte, por ejemplo, el que podría darse en presencia de un huracán o eventos de ese tipo. Entonces, en casos como este puede que nos interese analizar cómo varía otra propiedad física, digamos la velocidad del aire. ¿Cómo varía esa propiedad física, velocidad del aire, con el tiempo y también con el espacio? Porque la velocidad del aire no es la misma en todos los puntos. Y puede que conectando con el caso anterior nos interese analizar los efectos que esa velocidad del aire ejerce sobre la estructura para decidir cómo reforzarla de manera que no se caiga como consecuencia de una carga de viento, etcétera, etcétera. Pero sea como sea, nos interesa analizar cómo varía la velocidad con el espacio y posiblemente con el tiempo. Seguramente la velocidad no es la misma en un punto por aquí como el que estoy indicando, o en un punto por aquí, o en un punto por aquí, o donde sea. O sea, en estos diferentes puntos la velocidad es distinta. Y eso afecta todo el sistema, afecta todo lo que está pasando ahí. Entonces los ingenieros que trabajamos en mecánica de fluidos, desarrollamos o trabajamos con modelos matemáticos que nos permiten calcular cuánto es la velocidad en diferentes puntos y cómo puede cambiar la velocidad con el tiempo. Ese movimiento del aire tiene que ver, por ejemplo, con el transporte de contaminantes en la atmósfera. Ese esquema que ven ahí es una caricatura de un fenómeno atmosférico que se llama isla de calor. Cuando uno tiene una ciudad, la ciudad forma algo que se llama una isla de calor, y eso hace que bajo ciertas circunstancias se forme una circulación como la que ven ahí. El viento sopla hacia la ciudad, asciende, desciende, y los contaminantes se pueden quedar ahí atrapados, por ejemplo. Entonces, a los ingenieros ambientales les interesa mucho saber cómo cambia el transporte, caracterizado por diferentes propiedades físicas, por ejemplo la velocidad del fluido, por ejemplo la concentración de contaminantes, etcétera, etcétera. Cómo cambian esas propiedades físicas con el tiempo y con el espacio. Para hacer eso tienen que usar modelos matemáticos que permiten predecir la variabilidad espacio-temporal de esas variables.
Esto es un esquema de un flujo a través de una tubería, por ejemplo. A veces los flujos en las tuberías son como en el diagrama A, es decir, las líneas de corriente, las líneas que siguen las partículas de agua, por ejemplo, son ordenadas, aproximadamente paralelas, como en el esquema A. Y a veces son como en el esquema B. Y es diferente. De hecho, que el flujo en una tubería sea como en la situación B, a veces causa problemas de ingeniería. Ustedes seguramente han escuchado alguna vez al abrir una llave que el tubo empieza a brincar. ¿Han escuchado eso? Tuberías de fincas, tuberías rebeldes, una llave que uno la abre y empieza el tubo a golpear contra la pared o a hacer ruidos extraños. Eso a veces pasa porque el flujo a través de la tubería está muy desordenado, están pasando cosas. O sea, hay unas propiedades físicas del flujo de agua que están, digamos, alteradas de una manera no deseada, y eso lleva a problemas de ingeniería. Eso hace romper tuberías, por ejemplo. Eso hace que el agua no salga como un flujo regular, sino como por golpes, como por impulsos, agua, aire, a veces sale una mezcla de agua y aire. Entonces, a los ingenieros que diseñan sistemas de tuberías les interesa estudiar cómo cambian propiedades físicas como la velocidad, la presión, etcétera, al interior de las tuberías. ¿Para qué? Para garantizar que los diseños van a funcionar bien, para garantizar que no haya problemas por el flujo del agua a través de la tubería. Miren, esta es una foto muy interesante de una presa en Francia, donde se ve al mismo tiempo dos tipos de flujo que ustedes discutirán con más cuidado en mecánica de fluidos. Lo que les quiero mostrar por ahora es que, miren, a la izquierda el agua está fluyendo de forma, digamos, ordenada por ahora. El flujo ahí tiene unas características lo definen como un flujo que se llama laminar. Repito, ustedes estudiarán eso con más cuidado en mecánica de fluidos. Y a la izquierda laminar, y a la derecha el flujo es mucho más desordenado. Ustedes ven como espuma. Eso es porque se está mezclando agua con aire, por ejemplo. Ese flujo se llama flujo turbulento. Y eso tiene consecuencias sobre muchas cosas, sobre, por ejemplo, la disipación de energía, y eso depende de muchas otras cosas. Depende, por ejemplo, de la geometría del canal, depende de las cosas que pasen aguas arriba y aguas abajo de donde estamos observando el flujo, etcétera, etcétera. A los ingenieros nos interesa entender cuándo pasa una cosa, cuándo pasa la otra, de qué depende, cómo cambia, por ejemplo, el perfil de velocidades, es decir, una propiedad física al interior de ese continuo que es agua, con el fin de asegurarnos de que funcione bien un canal. Un canal mal diseñado, en el que sucedan flujos turbulentos descontrolados, o laminares también, depende de la situación, puede ser mejor uno u otro, seguramente fallará. Y eso los ingenieros no lo dejamos al azar, pues no lo dejamos a la suerte. Hay que calcularlo, hay que prevenirlo, hay que diseñar los canales para que no haya efectos no deseados. Entonces, todo esto es simplemente para tratar de hacerles caer en la cuenta que esa pregunta de cómo varían con el espacio y con el tiempo las propiedades físicas en los continuos es muy importante, muy general y con muchísimas aplicaciones en problemas de ingeniería. Ustedes de una u otra manera se van a enfrentar a esa pregunta en el futuro, independientemente de cuál camino tomen en sus ingenierías, y la van a tener que responder de alguna manera. La primera parte de la respuesta, cómo representar esa variabilidad espaciotemporal de las funciones, de las propiedades físicas, es con funciones matemáticas. Nosotros
tenemos muy claro que las funciones matemáticas sirven para eso. O sea, si yo tengo una función que depende del espacio y del tiempo, esa función me está mostrando cómo varía algo, por ejemplo, una propiedad física con el espacio y con el tiempo. Y si yo tengo una función, puedo hacer muchas cosas, ¿cierto? Puedo usar las matemáticas para hacer muchos cálculos. Eso hacemos los ingenieros. Entonces necesitamos funciones. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿cómo son esas funciones? ¿O de dónde saco esa función que representa cómo varía una propiedad física en un continuo? ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta? ¿De dónde salen esas funciones? Esas funciones salen de un libro. Pues ustedes tienen cualquier problema de ingeniería y entonces quien los contrata para resolver el problema les da las fórmulas. Ingeniero, yo tengo este problema de ingeniería y estas son las fórmulas para resolverlo. Eso no pasa en ingeniería. Las funciones no están ahí, no se dan por sentadas. Quien sabe cuáles son las funciones, quienes construyen esas funciones, quienes adaptan esas funciones, son los ingenieros, son ustedes. Y en última instancia, ¿ustedes creen que de qué depende la forma de esas funciones? O sea, ¿será que hay una función? ¿Será que a continuación, en una siguiente imagen, yo les voy a mostrar, vea, la función para representar los continuos es esta, f de x, y, z igual, y voy a escribir una función? ¿Creen eso posible? Y sirve para cualquier continuo, sólido, fluido, agua, aire. Siempre usen esta función, despejen la x y así se resuelven los problemas de ingeniería. Ustedes evidentemente saben que no es así, saben que yo no les voy a dar esa función y saben que esa función general no existe. Entonces, ¿de qué dependerá la forma de esas funciones que representan la variabilidad de las propiedades físicas en los continuos? Depende de lo que depende casi todo en esta materia, que es ¿qué? Depende del problema de estudio. O sea, cada problema de estudio tendrá unas particularidades que van a condicionar la forma de estas funciones. Nuestra tarea va a ser saber construir esas funciones y saber resolverlas también. Pues saber tratarlas matemáticamente. Entonces, miren, les estaba diciendo, uno, las particularidades de cómo son esas funciones dependen del problema de estudio. Pero hay una cosa de esas funciones que sí sabemos. Hay una información de esas funciones que sí sabemos desde la mecánica de continuos y es una información muy valiosa. O sea, en mecánica de continuos sabemos, o tal vez diríamos mejor, aceptamos la suposición, eso es una suposición, que dichas funciones son derivables. Dichas funciones son derivables y ustedes saben que derivabilidad implica continuidad, o sea que si son derivables tienen que ser continuos con respecto al tiempo y al espacio. Esa es una información, repito, muy valiosa sobre esas funciones, porque aunque no sabemos la forma exacta para todos los casos, o sea, nos toca analizarla dependiendo del problema de estudio, sí sabemos que esas funciones son derivables. ¿Cómo son las funciones derivables? ¿Están llenas de picos o son suaves? ¿Tienen discontinuidades? ¿Cómo son? Las funciones derivables son, primero que todo, continuas, ¿cierto? Si una función es derivable con respecto a x, y, z y el tiempo, quiere decir que es continua con respecto al espacio y al tiempo. ¿Continuidad asegura derivabilidad? No, o sea, ¿sería suficiente decir acá que esas funciones deben ser continuas? No sería suficiente, esa es una condición necesaria, o sea, la continuidad de esas funciones es necesaria, pero no es suficiente para garantizar la derivabilidad. Las funciones que son derivables no tienen picos, ¿cierto? Una función angulosa llena de picos no es derivable en ciertos puntos, ¿cierto? Entonces, sabemos que esas funciones
son derivables, ¿cierto? Esa es una suposición fundamental del continuo y así la vamos a llamar a lo largo de esta materia. A veces también la llaman hipótesis fundamental del continuo. Yo voy a preferir decir suposición fundamental del continuo. O sea que en adelante, cuando yo diga la suposición fundamental del continuo, me voy a estar refiriendo a esta suposición sobre una característica de las funciones que representan las propiedades físicas de los continuos. Me voy a estar refiriendo a que la variabilidad espaciotemporal de las propiedades físicas de los continuos se puede representar mediante funciones derivables con respecto al tiempo y al espacio. Esa va a ser en adelante la suposición fundamental del continuo, la que vamos a llamar así. Esta suposición está implícita en muchísimas aplicaciones de ingeniería. Rara vez se enuncia explícitamente. Cuando ustedes estén estudiando materias posteriores, cuando estén estudiando resistencia de materiales, cuando estén estudiando mecánica de fluidos, hidráulica, modelación ambiental, cuando estén estudiando materias posteriores que se apoyan en la mecánica de continuos, muchas veces van a desarrollar formulaciones matemáticas que implícitamente tienen esta suposición. O sea, muchas veces van a estar haciendo desarrollos que no se podrían hacer si esta suposición no fuera válida para el caso de estudio. Entonces, ustedes rara vez van a ver esta suposición explícita en el futuro, pero se la van a encontrar todo el tiempo de forma implícita. Entonces, es importante tenerla presente. Una consecuencia de esta suposición es que podemos avanzar en la formulación matemática de esas funciones que queremos encontrar. Y podemos avanzar con ayuda de un teorema muy importante de las matemáticas que se llama el teorema de Taylor. No voy a hacer aquí una recapitulación formal del teorema de Taylor de las matemáticas, sino que me voy a referir a la implicación que nos interesa acá. O sea, por el teorema de Taylor, la suposición fundamental del continuo implica que esas funciones que representan las propiedades físicas de los continuos se pueden representar mediante series de Taylor. O sea, funciones como las funciones que nos interesan acá siempre se pueden representar mediante series de Taylor. Y una serie de Taylor tiene la forma de ¿qué? Eso es una sumatoria infinita. Ustedes han estudiado series de Taylor. Por ejemplo, uno puede aproximar funciones trigonométricas como seno, coseno con series de Taylor, ¿cierto? Eso es de hecho lo que hacen las calculadoras, ¿cierto? Las calculadoras, cuando uno les pide el valor de una función trigonométrica, lo que hacen es dar el valor aproximado sumando muchos de los términos de la serie de Taylor para la función trigonométrica que uno pidió. De la misma manera se pueden estimar valores numéricos de funciones como la función exponencial y muchas otras. Entonces, miren que hemos avanzado en la construcción de ese modelo matemático. O sea, estamos diciendo que las funciones que representan las propiedades de los continuos en general, en cualquier continuo, se pueden representar mediante series de Taylor. Series de Taylor. Ahora, las series de Taylor tienen unos coeficientes, por ejemplo. Esos coeficientes, el valor de esos coeficientes, ¿de qué creen que va a depender? Eso va a depender de las particularidades del problema de estudio. O sea,
no podemos dar un valor de esos coeficientes válido para cualquier caso, eso sí no existe, pero es muy valioso saber que se pueden escribir en forma de series de Taylor, se pueden aproximar mediante series de Taylor. Y eso nos va a llevar a lo siguiente, lo que quiero hacer a continuación es una colección de ejemplos. Esto me va a poner a mí un reto que es escribir acá. Voy a hacer una colección de ejemplos de cómo llevar a una representación matemática esto que estaba diciendo acerca de las funciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar una función, digamos, déjenme cambio este color, no me gusta. Voy a considerar una función p que es función de x, y, z y el tiempo. Entonces, vamos a considerar en los ejemplos que voy a escribir a continuación una función p que es una función de x, y, z y el tiempo. Esa función es escalar, es decir, si yo pongo ahí un valor de x, y, z y el tiempo, la función me entrega un número, un escalar. Pero ese escalar puede ser en sí mismo una propiedad física, o sea, ese escalar puede ser la temperatura, por ejemplo. Pero ese escalar también puede ser una componente de un vector, puede ser la componente en dirección x del vector velocidad. Entonces, esto aplicaría igual si estoy hablando de propiedades físicas que voy a representar mediante vectores. O ese escalar que me entrega p aquí significa propiedad, por eso escogí la letra P en general, cualquiera. P puede ser el valor de una componente de un tensor. Entonces puede que esta función escalar lo que me entregue sea el valor de una componente de un tensor. Entonces, con esta función en general yo puedo representar propiedades físicas mediante escalares, vectores o tensores. ¿Listo? Esa propiedad cumple la suposición fundamental del continuo, es decir, esa propiedad es derivable con respecto a x, y, z y el tiempo. Estoy aquí asumiendo implícitamente que voy a representar el espacio mediante un sistema de referencia cartesiano. No tiene que ser así, no tiene que ser un sistema de referencia cartesiano. También se pueden usar otros sistemas de referencia, se pueden usar coordenadas esféricas, cilíndricas, polares. En estudios de gran escala, por ejemplo de la atmósfera, es muy normal usar coordenadas geográficas, entonces latitud, longitud, altitud, etc. Lo que vamos a desarrollar acá aplica en general independientemente del tipo de sistema de referencia que escojamos. O sea, si estoy hablando de coordenadas geográficas, si esto fuera latitud, longitud y altitud, entonces estaría diciendo que la función es derivable con respecto a cualquiera de esas coordenadas. ¿Listo? En el curso vamos a usar en general coordenadas cartesianas. ¿Listo? Pero quiero dejar claro hoy que lo que vamos a decir no aplica solo para coordenadas cartesianas. Esa va a ser como nuestra convención en este curso. Entonces, con esa función vamos a hacer por aquí el ejemplo, digamos, ejemplo 1. Y este ejemplo va a ser 1D, es decir, en una dimensión. ¿Cómo así que en una dimensión? Supongan que tienen, esto es una recta, digamos el eje X, una sola dimensión. Supongan que sobre esa recta tienen dos puntos, digamos que este es el punto P y queremos decir cuánto es, o sea, este es el punto P, no, perdón, aquí la propiedad es P y quiero escribir cuánto es la propiedad en este otro punto, que es un punto vecino, es un punto que está separado, digamos, se me acabó la tinta, digamos una distancia de
x. Voy a decir dx para enfatizar el hecho de que aquí vamos a considerar separaciones de tamaño infinitesimal, ¿cierto? Esos dos puntos están separados una distancia infinitesimal. Entonces, por la suposición fundamental del continuo y por el hecho de que estas funciones como p se puedan escribir como polinomios de Taylor, yo puedo escribir que aquí lo que tengo no es p, sino p más algo. Y ese algo está dado por los términos que tiene los polinomios de Taylor. Los términos que tienen los polinomios de Taylor dependen de las derivadas de la función, dependen de la derivada de la función con respecto, en este caso, a x, y dependen de n derivadas, o sea, depende de la derivada de orden 1, 2, 3, hasta la enésima. Como aquí estamos considerando distancias infinitesimales, vamos a suponer en general que con la primera derivada tenemos una aproximación suficiente. Es decir, estrictamente yo tendría que escribir aquí infinitos términos de una serie de Taylor. O sea, el valor exacto estaría dado por una sumatoria infinita de términos. Pero en continuo, generalmente, y así vamos a suponerlo en general en este curso, es suficiente aproximación considerar solamente el término para la primera derivada. Entonces, ese término tiene la siguiente forma. Tiene la forma, voy a escribir derivada parcial de p con respecto a la dimensión espacial en la que estoy considerando un cambio. ¿Cuál es la dimensión espacial en la que estoy considerando aquí un cambio? X. Entonces esta es la derivada parcial con respecto a x, multiplicado esto por la separación entre los puntos que estoy considerando. Miren, y quiero aprovechar lo siguiente. Si yo dejo esto así, ustedes detectarían inmediatamente que hay un error por una tarea que hicieron anteriormente. Ustedes hicieron una tarea en la que yo les preguntaba si siempre se pueden sumar dos escalares. ¿Cuál fue la respuesta? No siempre se pueden sumar dos escalares. Por ejemplo, para sumar, yo no puedo sumar una velocidad con una masa, ¿cierto? Eso depende de las unidades. Hemos dicho que p representa un escalar, entonces este valor p es un escalar. ¿Qué unidades tendría dp de x? ¿Tendría las mismas unidades de p? No tendría las mismas unidades de p, tendría las unidades de p divididas por una dimensión espacial. O sea, si p, por ejemplo, es velocidad, entonces dp y tiene unidades de metros por segundo, repito, si p es una velocidad y tiene unidades de metros sobre segundo, dp de x, ¿qué unidades tendría? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces se podría sumar p y dp de x. Yo puedo sumar una velocidad con una aceleración. No se puede. Entonces salta a la vista que eso que he escrito hasta ahí es incorrecto, le falta algo. Solo por inspección de las unidades, solo por saber que esos son escalares y por saber si se pueden sumar o no. De ahí la utilidad de esa tarea de esas tareas que ustedes han estado haciendo. Entonces ténganlas en cuenta porque eso les permite incluso detectar errores muy fácilmente. Lo que falta acá es, ya les había dicho, de x. Todo este término dp de x por dx tiene las mismas unidades que p. Tiene las mismas unidades que p. Entonces, por la hipótesis fundamental del continuo, si en este punto yo tengo un valor p,
Si en este punto está P, en este punto lo que yo tendría sería P más la derivada parcial de P con respecto a X por dx. Si P es únicamente función de X, si P únicamente depende de X, o sea, si no fuera P de X, Y, Z, T, sino P de X, entonces esta derivada parcial yo la podría cambiar por una derivada total, ¿cierto? Pero como en general vamos a considerar funciones que dependen de varias variables, entonces las derivadas que vamos a hacer acá son derivadas parciales. En el futuro, en la escritura, les recomiendo mucho hacer una distinción clara entre su derivada total y su derivada parcial. Esto es comentario al margen, un paréntesis. Los profesores que van a calificar sus evaluaciones van a ser muy estrictos en lo siguiente. Ustedes, cuando es derivada parcial, tienen que escribir derivada parcial. Cuando es total, es total. Es un error no escribir la derivada que es, ¿cierto? Entonces, digamos que este es mi símbolo de derivada parcial, digamos que este es mi símbolo de derivada total, y entonces yo tengo la duda. Entonces hago uno como así, ¿cierto? Hago uno como así y en la revisión del parcial voy y digo, no, es que ese es cualquiera de los dos, el que me sirva. Un símbolo que sirva para las dos cosas no existe. Entonces, no importa, si alguien escribe así la derivada parcial, ponga arriba convención. Este es derivada parcial y este otro es derivada total. Si no está claro, entonces seguramente los profesores que calificarán los exámenes, que calificaremos, vamos a pensar que no está bien. Entonces sean muy claros, porque la claridad es responsabilidad, en ese caso, de quien escribe. Eso es muy importante en ingeniería. Imagínense unas memorias de cálculo de ingeniero en donde no esté claro si un refuerzo de un elemento de estos se puede poner arriba o abajo. Entonces yo no sé si es arriba o abajo, entonces digo pónganlo A, ¿cierto? A puede ser A por arriba o A por abajo, entonces digo pónganlo A. Y cuando estén construyendo, pues que los señores que están construyendo interpreten esa como les parezca, arriba o abajo. Ustedes, esa falta de claridad les parecería grave, ¿cierto que sí? Gravísima. Uno tiene que ser claro. Entonces, aprovecho, esto es peligro, ¿cierto? Apunte de evaluación. Esto no se puede hacer. Listo. Yo voy a hacer aquí mi mejor esfuerzo porque quede muy clara las derivadas. Aquí esta es parcial y esto es un diferencial total. Lo que voy a hacer a continuación es repetir esto varias veces porque necesitamos ejercitarnos con esto. Vamos a usar esta formulación matemática muchísimas veces a lo largo de todo el curso. Entonces tiene que estar claro y necesitamos practicar. Entonces hagamos aquí ejemplo 2 y este también va a ser 1D, o sea, en una sola dimensión espacial. Digamos que este es el eje, voy a suponer que este ya es el eje Y, no el eje X. Muchas veces vamos a hacer lo siguiente, vamos a considerar 3 puntos, digamos el punto P y un punto a la izquierda y otro a la derecha, que están separados unas distancias infinitesimales. Vamos que esta separación es de Y medios y esta también de Y medios. Entonces la separación entre los dos puntos extremos es dy. Lo que quiero es escribir la expresión para P aquí. Entonces, ¿cuánto sería P? Sería P, en este caso como me estoy moviendo a la izquierda es menos
Y aparecen unos términos que provienen, repito, de las series de Taylor, ¿cierto? Sería la variación parcial de la propiedad que estoy analizando, que es P, con respecto a qué variable espacial, con respecto a Y, por la separación entre los dos puntos, que es ¿cuánto? De Y medios. Y aquí sería P más dP de Y por dy medios. Esto es en una dimensión. Muy sencillo. Aquí no estoy teniendo en cuenta otros términos que representarían la variación con respecto a x, a z y al tiempo. Hasta ahora estoy suponiendo que no estoy considerando variabilidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Solo con respecto a una variable espacial. Por eso lo del ejemplo 1D. Hagan ustedes esto ahí rápidamente. También es 1D. Esto es, digamos, esto es créanme que cuando hago esas cosas son rectas. Bueno, yo creo que aquí hay una manera de hacer eso mejor. A ver, yo veo. Eso. Esto es Z, digamos. Y consideren, bueno, aquí está P, aquí está el otro punto y aquí esta separación es de Z medios y de Z medios. Entonces ustedes escriban cuánto es aquí y cuánto es aquí. Ya lo escribieron, ¿cierto? P más dP de Z por dz medios, y aquí sería P menos dP de Z por dz medios. Bueno, y así sucesivamente. La cuestión se empieza a poner más divertida cuando no es una sola dimensión espacial, sino que son varias. Entonces, hagamos un ejemplo 2D. Y para eso me voy por aquí a traer esto es, digamos que tenemos este plano XY. Ahora necesito ser capaz de hacer un cuadrado. Bueno, no es un cuadrado, es un rectángulo, estrictamente hablando. Entonces lo voy a poner por aquí en cualquier parte de ese plano. Vamos a suponer que las dimensiones son infinitesimales, es decir, ya, esto mide de X y esto mide de Y. Voy a poner el punto P justo en el centro, o sea, está en la mitad de dx y en la mitad de dy. Aquí tengo P. Y lo que queremos es escribir las expresiones en todos estos puntos. Por aquí borré un pedacito.
Voy a ponerle nombre a esos puntos. Digamos que esto es A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces escribamos la expresión en todos esos puntos. Yo voy a hacer un par y ustedes van a terminarlo, ¿cierto? ¿Cuánto sería, por ejemplo, en A? ¿Cuánto sería en A? Ustedes tienen ahí la imagen, voy a escribirlo aquí. Voy a hacer aquí como una tablita, digamos que este es el punto A. Entonces, ¿cuánto sería en A? Sería P, ustedes están viendo ahí la imagen. El punto A con respecto al punto P, difiere solo en la coordenada X o también en la coordenada Y. Difieren las dos. Eso significa que van a aparecer dos derivadas, una con respecto a X, una con respecto a Y. Entonces sería más la derivada parcial de P con respecto a X. ¿Cuánto es la diferencia en la coordenada? ¿Cuánto es la separación entre P y A en la coordenada X? De X medios. Menos, sí, gracias. Yo que escribí más. Sí, gracias. Menos de X medios. Y en cuanto a la coordenada Y, difieren de Y medios y es positivo, ¿cierto? Entonces más de P de Y por dy medios. Y listo. ¿Cuánto es, por ejemplo, en el punto B? El punto B solo difiere en la coordenada X, entonces solo va a aparecer una derivada, entonces sería P menos de P de X por dx medios. Y digamos el punto E, por ejemplo, que está aquí abajo, difieren ambas coordenadas, entonces sería P más de P de X por dx medios menos de P de Y por dy medios, etcétera. Voy a escribir aquí con rojo. Tarea 4. Terminar. O sea, escriban las expresiones para todos los demás puntos. Esto lo vamos a hacer rutinariamente. Entonces es muy buena idea practicar. Es muy buena idea entrenarse con esto. ¿Listo? Este es el caso 2D. Vamos a hacer un ejemplo 5. Que sea 3D. Para eso, déjenme traigo algo para acá. Vamos a hacer un ejemplo 3D. Las dimensiones de este paralelepípedo son infinitesimales también. Entonces no voy a, voy a ponerlo por aquí, voy a decir. Las dimensiones son de X, de Y
y de Z. Y el punto P es, pues, la propiedad la voy a considerar en estas coordenadas de X medios, de Y medios, de Z medios. Es decir, P está por aquí. ¿Cierto? Ahí tengo la propiedad con respecto a la cual voy a escribir las demás. Está en donde se intersectan, digamos, los puntos medios de cada una de las rectas que unen los puntos medios de cada una de las caras de ese paralelepípedo, en estas coordenadas que ven acá. Entonces vamos a escribir todos los puntos que se nos ocurran. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, vamos aquí en el centro, en el medio, perdón, I, J, K, L, M, N, O, P no lo voy a usar porque esa es nuestra función. Digamos aquí atrás. Los puntos que están como por detrás, por las caras que no se ven, los voy a pintar de otro color, verdes, para que sepan. Los que están allá atrás son Q, este está aquí adelante, este es, digamos, aquí en el centro, R, este está aquí abajo, digamos, T, ese lo puse aquí en el centro arriba. Bueno, y ustedes se pueden imaginar más puntos. De hecho, ya se imaginan la otra parte de la tarea. O sea, yo voy a hacer como tres o 4 de estos y tarea, terminar. Háganlo, seguro que les va a rendir frutos. Van a tener que hacer cosas de estas muchas veces y es bueno hacerlo casi sin pensar. O sea, es bueno tenerlo claro casi que con el piloto automático. Entonces, este es un buen momento para practicar. Entonces, hagamos lo mismo que habíamos hecho ahorita, una tabla aquí. Y empecemos, por ejemplo, en el punto A. En el punto A, que está en el origen del sistema de referencia, el punto A con respecto al punto P difiere en las 3 coordenadas, o solo en 2, o solo en una. En las 3, ¿cierto? En las 3. Entonces aquí van a aparecer las 3 derivadas. Esto sería P menos, ¿cierto? Menos porque estoy restando, menos dp de x por dx medios, menos dp de y por dy medios, menos dp de z. Esta pena está de... Y eso que estaba haciendo planas. Pero bueno, irá mejorando mi pulso. ¿Se entiende? Si no entienden, me dicen. Por ahora me basta con que se entienda, aunque no esté muy bonito la letra.
Esto sería el punto A. Miren que están las tres derivadas. ¿Por qué? Porque el punto A con respecto al punto P difiere en las tres coordenadas. Digamos el punto R. Veámoslo, ¿dónde está R? R está aquí. ¿Cómo? P con A, sí, mira, X está en la posición de X medios. P está justo en el centro. P está corrido de X medios del origen hacia acá. O sea, tal vez no se ve bien porque es difícil dibujarlo, pero mira las coordenadas. Tenés toda la razón. Este es positivo. Muy bien. Con respecto a X es positivo, con respecto a... No. No, porque es el punto A el que está atrás. ¿Cierto? Esta expresión es para el punto A. A es el que está atrás. Está hacia atrás en X, hacia atrás en Y y hacia atrás en Z. Listo. Pero eso es lo que yo digo que es bueno que pase acá, que nos equivoquemos. Hasta me equivoqué yo pues con tu aporte, para que quede claro. Veamos al punto R. El punto R difiere en su localización con respecto al punto P en una, dos o tres coordenadas. En una, que es ¿cuál? Y, solo Y, o sea que esto es como equivalente al caso unidimensional que revisamos. Y nada más. Por ejemplo, el punto L. El punto L que está aquí arriba difiere con respecto a P en una, dos o tres coordenadas. Solo en dos, que son ¿cuáles? Y y Z, esas son las derivadas que van a aparecer acá, entonces esto sería P menos dP de Y por dy medios más dP dz por dz medios. Y así sucesivamente. Entonces voy a poner aquí con rojo. Tarea 4. Terminar. Terminen la escritura de las propiedades en todos los puntos. El caso más general, esto ya para terminar, el caso más general se vería como así. Miren, nosotros a veces vamos a considerar continuos como este en general, en donde a lo mejor tenemos dos puntos, digamos un punto, digamos que aquí está P y digamos que aquí está otro punto y este tiene coordenadas x1, y1, z1 y este tiene coordenadas x2, y2, z2. ¿Qué escribiríamos acá? Voy a escribirlo aquí en la que sigue. Ahí lo que escribiríamos sería P. Voy a escribirlo en general, entonces voy a escribir siempre más. El signo va a provenir de la diferencia entre las coordenadas x1 y x2. Entonces más dP de x por el cambio en la coordenada x, que sería x2 menos x1, ¿cierto?
esa distancia puede ser infinitesimal. x2 menos x1. Esta es la distancia en la coordenada x entre los dos puntos. Entonces, más dp de y por y2 menos y1 más el cambio en la coordenada z dp de z por z2 menos z1, y de todas maneras no se nos olvide que también es posible que haya variación con respecto al tiempo. Entonces, cuando esa variación existe, aquí aparece otro término que es la derivada parcial de p con respecto al tiempo por, digamos, un t2 menos t1. Este t2 menos t1 es la diferencia, es un delta t, ¿cierto? Si estoy considerando instantes de tiempo diferentes. Si estoy mirando, por ejemplo, la propiedad en este punto x1, y1, z1 en un instante de tiempo y la propiedad x2, y2, z2 en otro instante de tiempo. Entonces aparecería la derivada parcial con respecto al tiempo. Miren, de todas maneras quiero dejar acá que por lo que hemos dicho del teorema de Taylor, aquí seguirían otros términos. Seguirían otros términos porque las series de Taylor son infinitas. Esos otros términos tendrían las segundas derivadas, terceras, cuartas, y tendrían esas distancias al cuadrado, al cubo, a la cuarta potencia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si dx es muy pequeñito? Si ustedes tienen una distancia infinitesimal de x y la elevan al cuadrado, ¿cómo se vuelve? ¿Mucho más pequeña o más grande? Si la distancia es infinitesimal, la elevan al cuadrado, se vuelve muchísimo más pequeña. Entonces lo que pasa con los términos que siguen acá es que se desprecian, es decir, aquí lo que hacemos es, esto se llama como interrumpir la serie o truncar la serie. En ese sentido hacemos una aproximación. Nosotros nos vamos a quedar con las derivadas hasta las derivadas de primer orden, y eso es normal en mecánica de continuos, pero es importante que sepan que lo que estamos haciendo es una aproximación, ¿cierto?, de la forma de esas funciones. Hagan entonces las tareas sugeridas. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.